¿Alguien tiene algunas historias agradables y espeluznantes? ¿Artículos interesantes de Wikipedia o textos verdes raros que no sean sobre skinwalkers? Vale, no estoy seguro de qué tipo de cosas te gustan, pero esto es algo que compilé esta noche de algunas fuentes diferentes. Hia Han Habat. Los indios Pauite han contado historias sobre una gran ciudad subterránea escondida abajo del Valle de la Muerte durante siglos. Llaman a este lugar el reino de Hian Han Abak, que significa tierra fantasma, y los consideran el antiguo hogar de la raza de gigantes, así como un portal al inframundo. Según la leyenda, fue descubierto originalmente por un jefe viudo que, en su dolor, decidió vivir sus días en el desierto. Sin embargo, se topó con un sistema de cuevas que lo llevó a Hin Au Abat, en la tierra de los muertos. La historia cuenta que se reunió con el espíritu de su esposa muerta, y a ambos se les permitió regresar a la tierra de los vivos, pero se les advirtió que no mirara hacia atrás mientras viajaban. Sin embargo, el jefe no pudo evitarlo y miró hacia atrás a su esposa, haciendo que tanto la ciudad como su esposa desaparecieran ante sus ojos. Observe aquí la sorprendente similitud con la historia de Orfeo. Luego, en 1947, un médico jubilado convertido en explorador llamado Dr. F. Bruce Russet se mudó al oeste por motivos de salud. Él y un colega, el Dr. Daniel S. Bover, decidieron explorar oportunidades mineras mientras estaban allí. Un día, mientras hundían un pozo para una conexión minera, el suelo cedió y Russell cayó en la cueva, donde se sorprendió al descubrir una catacumba de túneles que conducían a diferentes direcciones. Russell y Bob exploraron la caverna y finalmente siguieron un túnel que los llevó a los restos momificados de 3 hombres gigantes que medían entre 8 y 9 pies de altura. Además, la habitación en la que encontraron estos restos contenían una serie de artefactos que se parecían a diseños egipcios e indios americanos. Más tarde, Russell relató el suceso a un tal Howard E. Phipp, proclamando su creencia de que él y Bobe solo habían arañado la superficie de su descubrimiento. Habían encontrado al menos 32 túneles, dijo Russell, y estimó que atravesaban 180 millas cuadradas debajo del Valle de la Muerte y parte del sur de Nevada. Sin embargo, nadie en el mundo profesional de la arqueología estaba lo suficientemente interesado en la historia como para comprobar personalmente. El Dr. Russell se encargó de crear un grupo de investigadores, una corporación para gestionar la publicación y, con suerte, obtener beneficios del notable hallazgo. Pero, en las arenas del desierto en constantes cambios, Russell no pudo encontrar el sitio la siguiente vez que intentó mostrárselo a sus amigos. La gente empezó a sospechar que Russell había inventado toda la historia, y este podría haber sido el final de la historia, excepto por un extraño detalle más. Russell desapareció misteriosamente mientras estaba en el desierto. Pasaron los meses sin señales de él, hasta que finalmente su coche fue encontrado en una zona remota del Valle de la Muerte, abandonado y con el radiador reventado. La maleta de Russell todavía estaba en el coche. Solo un breve resumen aquí. En el folclore indonesio y malayo, las pontianas son mujeres que murieron durante el parto y se convirtieron en no muertas. Buscan venganza aterrorizando a los vivos. Una característica común de esta historia es que las pontianas desaparecen si les recitas una oración en ellas. Una pareja que caminaba a casa una noche vio a una en una ventana de un edificio abandonado de 3 pisos. Tan pronto como la vieron, la pontiana avanzó rápidamente por el edificio hasta que, de repente, se encontró entre los arbustos justo ante ellos. Sucedió tan rápido que casi no tuvieron tiempo de reaccionar. La pareja corrió y no paró hasta llegar a la casa, orando todo el camino. Otro caballero corría hasta el apartamento de su prometida. Ella había amenazado con suicidarse en una discusión por teléfono, y él aceleraba por el camino oscuro y solitario que conducía a su casa. No había luces en la calle, por lo que estaba muy oscuro, cuando de repente vio algo por el rabillo del ojo. Se giró
y vio una mujer de fino cabello negro que comenzó a reír cuando lo notó. Detuvo el auto y saltó aterrorizado. Sin embargo, estaba preocupado por su prometida y se preparó. Regresó al auto y descubrió que estaba vacío. Cuando llegó a la casa de su prometida, él le contó sobre el inquietante incidente y ella le dijo que lo que había visto era una puntiana y le recomendó que aprendiera algunas oraciones en caso de que volviera a suceder. Él no era un religioso. Al principio esto parecía una historia extraterrestre, pero no es el tipo encuentro ovni. Ubicación: cerca de Cao Bang, Vietnam del Norte. En este momento. Fecha: 12 y 13 de agosto de 1968. Un grupo de ingenieros soviéticos estaban trabajando en esta región con la esperanza de construir una planta de energía hidroeléctrica, cuando escucharon un ruido de motor en lo alto. Todos salieron corriendo de sus tiendas y se sorprendieron al ver un objeto negro con forma de diamante flotando en el cielo, emitiendo una luz azul verdosa. Momentos después, el objeto con forma de diamante fue golpeado por un objeto ardiente que parecía provenir de la Tierra. Hubo un destello brillante, seguido de una poderosa onda expansiva que derribó a los rusos, destrozó sus tiendas y arrasó con su equipo. De alguna manera nadie resultó gravemente herido, pero la explosión perturbó profundamente a todos. Durante varias horas todo el equipo de radio y comunicación estuvo fuera de servicio y tuvieron que esperar hasta la mañana para informar del incidente a sus superiores. Prometieron preparar un informe completo sobre el incidente. 2 días después, los científicos encontraron un objeto negro con forma de esfera, de unos 3 metros de diámetro, a poca distancia del campamento. La superficie de la esfera era completamente negra y no reflejaba la luz. Aún más extraño, la esfera no proyectaba sombra. Los rayos del sol parecían rodearla y atravesar el objeto, cayendo sobre la hierba alta que la rodeaba. Los científicos también notaron que la esfera estaba fría y resbaladiza, como si la hubieran rociado con agua y jabón. Uno de los hombres intentó rayar la superficie de la esfera con un cuchillo afilado, sin éxito. Notificaron a sus superiores sobre su extraño hallazgo y poco después, el grupo recibió instrucciones de establecer un perímetro de protección alrededor del objeto y vigilarlo hasta que llegue un grupo especial. Se les advirtió estrictamente que no se acercaran a menos de 20 metros de la esfera, por lo que todo el grupo, 5 hombres en total, acampó exactamente a 20 metros de la esfera. No tenían idea de que podría ser la esfera y supusieron que se trataba de algún tipo de arma nueva. Después de encender una pequeña hoguera, los hombres se sentaron a descansar. Uno de los especialistas, Boris Ivanov, escribió en su diario que los hombres descansaban inquietos, mirando el objeto con sus carabinas listas por si acaso, mientras esperaban que el grupo de fuerzas especiales finalmente apareciera y tomara el control de la situación. Pronto, uno de los hombres, Vyacheslav, se levantó y caminó hacia la maleza que estaba en dirección a la esfera. El resto apenas lo notó. Pensaron que simplemente se alejaba para hacer sus necesidades. Cuando no regresó, los hombres comenzaron a gritar nerviosamente su nombre, pero no hubo respuestas. Buscaron la zona con linternas, pero no pudieron encontrar a Vyacheslav. Preocupados y asustados, el resto de los hombres finalmente se dieron por vencidos y regresaron a la hoguera. 1 hora más tarde, otro hombre llamado Peter se levantó silenciosamente y también caminó hacia la maleza, exactamente en la misma dirección que había tomado Vyacheslav. Parecía moverse de manera incómoda, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si tuviera mucho sueño. Una especie de ansiedad envolvió de repente al resto de los hombres y permanecieron sentados juntos en la hoguera, sin poder y sin querer intervenir. Peter nunca regresó. Esta vez los hombres restantes no buscaron a Peter, sino que simplemente se sentaron y esperaron. Un sentimiento de fatalidad invadió a los hombres. 2 horas más tarde, Vladimir se dirigía hacia la esfera. Era obvio que no tenía control. Era como si algo lo obligara a alejarse de la hoguera.
Él tampoco regresó nunca. Ahora solo estaban dos hombres, Boris y Sergej. Ambos estaban congelados por el miedo, negándose a moverse en lo más mínimo de sus posiciones. De repente el rostro de Sergej se distorsionó. Se puso de pie como una marioneta y se alejó en la oscuridad en dirección a la extraña esfera. Momentos después, Boris empezó a sentir que su cuerpo perdía la aterrorizada rigidez y comenzaba a moverse. Aterrorizado, agarró su carabina y se pegó un tiro en la pierna para no ir con un destino incierto. A consecuencia del dolor se desmayó. Esta acción posiblemente salvó a Boris. Se despertó por la mañana cuando llegaron los especialistas. Lo encontraron medio inconsciente junto al fuego, ahora extinto. Había perdido mucha sangre, pero todavía estaba vivo. Sin embargo, la esfera había desaparecido junto con sus camaradas. Poco después fue evacuado de la zona, pero el suceso lo dejó convencido de que la esfera había sido la responsable de la desaparición de sus amigos. Fuente: Solomon Naffer, Esfera Negra de la Selva de Vietnam. NLO, 17 de marzo de 2004, San Petersburgo, Rusia. Oh, hombre, esta historia es realmente jodidamente rara. El tipo que compartió esta historia regresó varias veces para compartir actualizaciones. Estas actualizaciones tendrán la fecha cuando las publicó. Soy madrugador. Me levanto alrededor de las 4 AM la mayoría de los días y me gusta mantenerme afuera antes de que salga el sol para fumar. Esta mañana en particular estaba afuera tomando una taza de té justo antes del amanecer. Estaba fumando un cuenco de tabaco en mi pipa cuando escuché un movimiento hacia los pinos en el borde de mi propiedad. La parte trasera de mi casa da al borde de una gruesa línea de pinos bajos y veo bichos entrar y salir corriendo todo el tiempo, así que supuse que el ruido era de un armadillo o algo así. Pero cuando miré arriba, vi lo que parecía una mujer obesa con senos caídos, excepto que su cabeza era como un bulto extraño sobre sus hombros, muy pequeña y sin cabello, sin rasgos normales. Inmediatamente dejé mis cosas en la mesa del patio y la llamé. Había suficiente luz de los focos de mi casa para ver su gran trasero desnudo mientras se daba la vuelta y huía. Podía escuchar muy fácilmente los golpes de los pies en los pinos. Llamé a la policía en ese mismo momento y les conté lo que había visto. 3 agentes del condado respondieron en 20 minutos, registraron toda mi propiedad y buscaron alrededor del borde de los pinos. Durante más de 1 hora recordé lo que había visto y les conté todos los detalles que podía recordar. Ninguno de nosotros pudo encontrar ninguna explicación. El lote de pinos tenía más de 20 acres y se conectaba a un prado de pastizal donde los únicos humanos serían quienes estén en la interestatal. Los incité a buscar entre los pinos convencidos de que había una mujer desnuda corriendo por ahí. La metanfetamina y otras drogas fuertes no son desconocidas en el lugar donde vivo, y en los últimos años que llevo viviendo en esta región he visto mi cuota de adictos enloquecidos. Los agentes me dijeron que no podían buscar en este momento y que necesitarían ayuda. Presentaron un informe y me dijeron que entrara y cerrara las puertas, y así lo hice. También saqué mi pistola del dormitorio y la metí en mi cintura. Alrededor de la 1 p.m., un nuevo grupo de agentes llamó a la puerta y los acompañé exactamente hasta donde había visto a esa persona. 2 de ellos se quedaron atrás conmigo mientras los demás se adentraban entre los pinos y miraban a su alrededor. Pasaron aproximadamente media hora allí antes de regresar sin evidencia ni explicación. Todos fueron muy serviciales, pero no parecían muy preocupados y finalmente se fueron después de escanear un poco mi patio trasero también. Desde entonces, cada mañana cuando salía a fumar mi cigarrillo matutino, mis ojos estaban fijos en los pinos, pero no vi nada fuera de lo común hasta que me levanté tarde una noche. Había estado entreteniendo a unos invitados más temprano y nos había preparado una taza de café fuerte, así que no podía dormir. Se fueron alrededor de la medianoche y 1 hora más tarde, después de limpiar,
Salí con una copa de vino y mi pipa. Encendí las luces traseras e inmediatamente volví a ver a la mujer gorda. Esta vez pude verla mucho mejor. Cuando la tenue luz golpeó su cuerpo, se movió como lo haría un perro si hubiera sufrido una herida. Esta vez pude ver mejor su rostro y definitivamente parecía que le faltaba la nariz. Ella volvió a correr entre los pinos, pero esta vez corrí hacia ella tan rápido como mis piernas me podían llevar. Me queda muy poco cartílago en las rodillas, por lo que no fue muy rápido. La oí alejarse entre los pinos justo cuando llegué a la línea de árboles, y luego llamé a la policía. Dijeron que estaban en camino, así que volví adentro. Encendí todas las luces exteriores y agarré una linterna y mi pistola. Esta vez se adentraron entre los pinos. Pude ver sus linternas parpadeando y finalmente regresaron y dijeron que no podían encontrar nada. Me aconsejaron nuevamente que cerrara las puertas con llave y tuviera mi arma a mano. Cuando la policía se fue, eran casi las 3 a.m. y cuando entré, mi gato Angus estaba gruñendo en la ventana trasera. Decidí intentar tomar una siesta en mi silla grande con la esperanza de que mi gato se uniera a mí, pero ambos estábamos demasiado nerviosos. Justo antes del amanecer casi me había quedado dormido cuando Angusto empezó a gruñir fuertemente otra vez y golpeando la pequeña ventana. Encendí la lámpara y vislumbré la mitad del rostro de la mujer grande. Supe que era ella inminentemente. Su rostro tenía agujeros donde debería estar la nariz y labios hinchados. Sus ojos eran de color marrón oscuro por todas partes y no eran como ojos normales. Me levanté y grité apuntando con mi pistola y ella se dio la vuelta y echó a correr. La vi alejarse por la ventana. Luego fui a la puerta del patio y encendí las luces para poder ver mejor. Sus pechos se balanceaban y la masa de su cuerpo mientras corría hacia los pinos. Abrí la puerta y disparé 2 tiros hacia lo alto de los pinos. No tenía ningún deseo de hacerle daño, pero quería hacerle sentir miedo de que estaba armado y había terminado de jugar. No soy un hombre joven y vivo solo, pero con un gato fiel y varias armas. Llamé nuevamente a la policía, solo que esta vez fui a su oficina para hablar con un detective. Ella fue más que servicial y dijo que patrullaría el área con regularidad y que si alguien corría por ahí la atraparía. Esto fue en enero y no tuve más problemas excepto mi gato guardián y no poder dormir muy bien por la noche. No la he visto desde entonces, pero ahora sé en mi corazón que en realidad no es una mujer, sino algo más. Han pasado 3 semanas desde la última vez que supe de esto por parte de la policía, pero últimamente tengo la sensación de que ella todavía está ahí afuera. Augusto y yo estamos preparados si ella regresa, aunque él es mucho más valiente que yo. Estoy pensando en mudarme. 17/3/20. Esta noche vino a mi casa uno de mis vecinos, el más cercano de los dos a mí. No quiero decir ningún nombre porque es un tipo genuino y me gusta mucho, pero lo conozco desde hace algunos años y confío en él. Voy a hablar más con él más tarde hoy. Mi vecino continuó preguntándome si había escuchado gritos y ruidos sordos provenientes de la extensión de los pinos. Le dije que no, y le dije que había estado escuchando música en mi computadora portátil la mayor parte de la noche, por lo que no habría escuchado nada de todos modos, pero mencioné que mi gato había estado corriendo y que podría haber sido él quien estaba escuchando esos sonidos. Mis 2 vecinos saben lo que pasó porque fui directamente por sus puertas para contárselos. Quería que estuvieran conscientes y ahora mi vecino está escuchando lo que describo como gritos y golpes definitivamente humanos, que sonaban como árboles cayendo, pero sin el sonido de las ramas a romperse. Le dije que cargara un arma y que estuviera atento a cualquier otra cosa. Augustus y yo
Nos hemos puesto cómodos ahora en la sala de estar y ya no corremos riesgos. Voy a hablar más con mi vecino, incluido mi vecino más lejano hoy, H. 17 del 03 del 20. Esto es lo que pasó hoy. Me quedé despierto hasta muy tarde escuchando música. Otra herramienta que utilizo para calmar mis nervios. Ya no duermo en mi habitación y comienzo a dormir en mi sofá o en mi sillón grande. Entonces, cuando Weiner llamó a mi puerta alrededor de la 1 a.m. y me preguntó si había escuchado los gritos o los fuertes ruidos sordos, le dije que no porque había estado escuchando música y no había mirado mi teléfono cuando dijo que intentó llamarme varias veces, pero vio las luces encendidas y vino. Le dije que cargara su arma y durmiera tranquilo. Hice lo mismo porque era extraño ver a Weiner tan tarde. Weiner es el dueño de un negocio de materiales de construcción, por lo que es madrugador como yo. Dormí 6 horas y me levanté para preparar el desayuno y darle de comer a Angus. Weiner me llamó poco después de decirme que la policía había estado en la casa de nuestro vecino lejano y que estaban todos en el campo y entre los pinos. Weiner no había dormido y había preparado el desayuno, así que me invitó a comer. Crucé el lote de césped gigante que separaba nuestra propiedad y pude ver a la policía en el campo caminando. Durante el desayuno, Weiner volvió a llamar a nuestro vecino y le preguntó si podíamos pasar y dijo que quería hablar con nosotros. Nuestro vecino más lejano es un hombre más joven de unos 30 años y es un tipo bueno y sensato, hecho de material duro, pero parecía muy cansado y conmocionado cuando Weiner y yo llegamos allí. Él y su novia se estaban quedando dormidos cuando los sobresaltaron unos gritos estridentes y golpeando en la puerta trasera. Dijo que era como un pez gigante cayendo sobre una puerta y gritando horriblemente. Su puerta era algo horrible. Hubo daño importante y profundos cortes y barro. Dijeron que los golpes en la parte de atrás cesaron y todo estuvo en silencio por un minuto mientras se vestían para ir al vestidor. Algo se estrelló contra la ventana del dormitorio y gritó contra el cristal. Su pobre novia lo describió como un grito de garganta que podría provenir del hombre o de una mujer. Ambos estaban muy conmocionados, pero pusieron sus caras valientes. Dijo que agarró una escopeta y salió corriendo inmediatamente. Dijo que escuchó los gritos alejándose a lo largo del borde de los pinos hacia la propiedad de Weiner. No vio nada más. Los agentes todavía estaban caminando afuera y recorriendo. Alguno de ellos. Efectivamente, la detective con la que hablé cumplió su palabra y había estado patrullando el área de cercas todo el tiempo, por lo que llegaron bastante rápido. Dijo mi vecino. Los fuertes golpes que escuchó Weiner no se pudieron explicar, pero hemos hecho planes para caminar profundamente entre los pinos y explorar. Todos nosotros y los policías tuvimos una larga conversación sobre la propiedad de mi vecino alejado. Al final creyeron que se trataba de animales o posibles travesuras maliciosas. Creo que por el tono de ellos sospechaban que Weiner o yo les habíamos gastado una broma esa noche, pero no nos acusaron directamente. Nos dejaron el consejo de que si encontramos a alguien merodeando por nuestra propiedad por la noche, actuando de manera agresiva y extraña, hagamos lo que consideramos necesario para nuestra seguridad. Hemos acordado mantenernos en estrecho contacto entre nosotros a partir de ahora y enviar mensajes de texto inmediatamente cada vez que suceda algo para que todos podamos ayudar. Ahora tomo siestas durante el día para quedarme despierto un poco más tarde por la noche. Aquí hay un breve relato sobre algo que la gente parece experimentar en una calle particular de Inglaterra, Balls Street. Quizás uno de los informes más conocidos sobre un incidente
debido de tiempo Wall Street nos lleva del año 1996, cuando un hombre llamado Fran estaba de compras en la zona con su esposa Carol. Mientras se dirigían hacia una de las tiendas, Fran se encontró con un conocido y se detuvo para hablar mientras Carol se dirigía a la librería llamada Waterstones. Fran terminó su charla con su amigo y se fue a reunir con su esposa, y fue entonces cuando tuvo la repentina y extraña sensación de que no reconocía dónde estaba. Se dirigió a donde estaba seguro de que estaba Waterstone, pero no pudo localizarlo, y la calle en general se veía diferente a como se veía unos minutos antes. Era una sensación muy desorientadora, y Frank comenzó a deambular para ver si podía orientarse. De repente pasó una furgoneta que le pitó que se apartara del camino. Frank notó que era una camioneta de reparto muy antigua con el nombre Caflac S estampada en el costado. Luego se dio cuenta de que todos los demás vehículos eran de un diseño antiguo, años 50 aproximadamente. Por primera vez notó que los peatones que lo rodeaban también vestían ropa pasada de moda. Logró encontrar el edificio que estaba seguro debía ser Waterstone, pero sobre la entrada estaba escrito el nombre Cripps, y en la ventana no había libros, sino vestidos de mujer y zapatos de un diseño similar al de los autos y ropa de los peatones. Fue entonces cuando notó a una mujer joven con ropa más moderna parada en la entrada de la tienda, luciendo tan confundida como él, y ambos entraron a la tienda con una mirada burlona en sus rostros. Cuando cruzaron el umbral, Fran vio que estaban en la librería Waterstone y que todos los que estaban dentro vestían ropa moderna. La joven que había entrado con él miró a su alrededor en estado de shock y expresó confusión porque no era la tienda de ropa que pensaba que sería. No sería hasta más tarde que Fran se daría cuenta de que Cripps había sido una popular e histórica tienda de confección tradicional que abrió sus puertas en 1848 y cerró en la década de 1970, y que el nombre de la camioneta Caplaps también era un negocio de entrega que había cerrado hace mucho tiempo. Seguiré adelante y compartiré una experiencia de mi adolescencia para mantener vivo el hilo. Ser yo, 15 años. Sola en casa mientras los padres visitan a la familia en el hospital, jugando con una tabla ouija para pasar el tiempo hasta que regresen. No obtengo respuestas durante aproximadamente una hora. Estaba a punto de rendirme cuando siento una presencia. Gato, que estaba acostado pacíficamente en el sofá a mi lado, sale corriendo de la habitación al instante. Nunca creí realmente en los espíritus, así que trato de ignorarlo. La primera palabra que deletrea es solo, con movimientos realmente bruscos de la tabla. Sigo haciendo preguntas, pero solamente consigo la respuesta, que es el ocasional solo. A punto de terminar la sesión cuando dice medianoche. Completamente asustado termino la sesión forzando la tabla a despedirme. Son solo las 11:45 horas, así que hice un sándwich y jugué Xbox hasta aproximadamente las 11:50. Recuerdo el tablero y decido esperar hasta la medianoche para ver si pasa algo. Mi sala de estar tiene 4 ventanas, 2 a cada lado, y el sofá en el que estoy sentado está frente a un juego y frente al otro puesto del otro lado de la habitación. Todas las ventanas están cerradas y selladas. Justo cuando el reloj dio las 12, vi 2 manecillas levantándose desde debajo del sello de la ventana y golpear el vidrio. También pude escuchar cómo golpeaban las otras ventanas de la casa. Absolutamente me cagué de miedo y corrí a mi habitación. Cuando compré la tabla, mi mamá, que es una cristiana estricta, me obligó a hacerla con salvia y crucifijos por si acaso. Agarro la salvia y crucifijos. Procedo a realizar un ritual de limpieza basado en un espectáculo de casa de fantasmas que vi una vez. De vez en cuando veo o escucho un golpe en una de las ventanas.
terminar de limpiar la casa, decir unas cuantas oraciones más y los golpes se detenían. Nunca volver a joder con los espíritus. Mantenía las salvias sobre mí en todo momento. Mojar la tabla Ouija en agua bendita la primera oportunidad que tengo. No sé si alguien realmente disfruta de lo que estoy publicando, así que, a menos que alguien quiera escuchar otro, compartiré este último. Se trata del llamado Dark Walker o Stone Spirit, algo así como una criatura Bigfoot, encontrado por una familia de Pensilvania. Recibí la siguiente correspondencia en mayo de 2012. Fue enviada por John, un empleado federal jubilado que vive en el norte de Nevada y que desea permanecer en el anonimato. La historia se centra en una experiencia que tuvo John mientras vivía con su abuelo en una zona rural del municipio de Alepps, en el condado de Greene, Pensilvania. No quiso precisar el lugar, pero sí dijo que quería que la anécdota estuviera dedicada a su abuelo, Samuel Hill, a quien considera el hombre más notable que jamás haya conocido. Cuando yo era niño, mi madre y yo vivíamos con mi abuelo, que tenía una granja en una zona rural en el sureste de Pensilvania. Mi abuelo era un hombre de mantenimiento que también trabajaba en una pequeña herrería en su antiguo granero. Mi abuela había muerto antes de que yo naciera, y mi padre también había fallecido mientras servía en el extranjero en los Estados Unidos, en el ejército. A partir del verano de 1946, notamos extraños aullidos provenientes del bosque que rodeaba la propiedad. La actividad se produjo de noche y fue muy aterradora para mí y para mi madre, pero los sonidos no parecían molestar a mi abuelo en absoluto. Los sonidos continuaron intermitentemente durante aproximadamente un año, pero nunca notamos ningún animal. Mi abuelo y yo cazamos ciervos y ardillas en el bosque durante los meses más fríos, pero nunca vimos signos de actividad de un animal inusual. Una tarde en la primavera de 1947 estaba ayudando a mi abuelo en su tienda, cuando noté que algo se movía alrededor del borde del bosque. Estaba a unos 200 pies de nuestra ubicación y le dije a mi abuelo que mirara. Caminó hasta el puente, encendió su pipa y dijo nada. Después de 1 o 2 minutos se dio la vuelta y volvió a trabajar. Después de eso la cosa se movió hacia el bosque y desapareció. No pude juzgar qué tan grande era, pero en cierto modo me recordó una imagen que había visto de un gran simio que se decía habitaba en la selva asiática. Más tarde le conté a mi madre lo que había visto. Ella se sorprendió porque sabía que no le mentía y había escuchado los aullidos que había. He estado más cerca últimamente. También le conté la respuesta de mi abuelo cuando le señalé a la criatura. Ella inmediatamente se levantó y caminó hacia la sala de estar para preguntarle a mi abuelo qué era. Él comenzó a sacudir la cabeza lentamente y dijo que esperaba que no lo viéramos porque le preocupaba que tuviéramos miedo y lo dejáramos. Después de asegurarle que nunca lo dejaríamos, mi madre volvió a insistir en que nos dijera qué era esa criatura. Apartó la mirada, respiró hondo y dijo: «¡Es un caminante oscuro!» Y dijo que había vivido en el bosque durante muchos años. Dijo que los indios nativos lo llamaban espíritu de piedra y que pensaba que era un espíritu maligno que aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. La última vez que vio al caminante oscuro fue la noche antes de que muriera mi abuela. Mi madre se mostró escéptica ante el augurio del presagio de la muerte, pero todavía estaba inquieta ante la idea de que algo acechaba en el bosque. Los aullidos continuaron cada noche, aunque no habíamos visto ninguna señal del caminante oscuro. Entonces, una tarde cálida, estábamos sentados en el porche trasero. Hubo algunos aullidos, pero parecían muy lejanos. Estábamos escuchando la radio cuando de repente mi abuelo se levantó y miró hacia el granero. Se volvió hacia mí y me dijo: «John, ve a buscar mi pistola y munición. ¡Date prisa!». Corrí a la sala de estar y cogí el revólver Weissblade
455 y un puñado de balas del viejo baúl de vapor. Se lo entregué y lo vi cargar el arma. Luego tomó un hacha y la deslizó en un círculo en su pantalón. ¡Ahora entren los dos a la casa! ¡Ahora! Estábamos en la cocina mirando a través de la puerta mosquitera y vimos a mi abuelo caminar lentamente hacia el granero. Lo vi dar la vuelta y desaparecer de la vista hacia la oscuridad. Decidí tomar mi escopeta y mantenerlas cercas. Después de aproximadamente un minuto, escuchamos 3 disparos y un grito espeluznante que emanaba del bosque cerca del granero. Luego de repente se detuvo y se hizo un silencio total. Estábamos congelados y preguntándonos si deberíamos ir a buscar a mi abuelo. Unos segundos después, lo escuchamos gritar: ¡Quédate en la casa hasta que yo regrese! Escuché la camioneta arrancar, miré por la ventana del almacén y vi a mi abuelo conducir hasta la parte trasera del granero y estacionar. Varios minutos más tarde, dio marcha atrás y condujo por el costado de la casa hacia la carretera. Pude ver que había algo en la parte trasera del camión cubierta con una lona. Se estaba haciendo tarde y mi madre me dijo que me fuera a la cama. A la mañana siguiente bajé y me senté junto a mi abuelo, que estaba leyendo el periódico y tomando una taza de café. Mi madre estaba en el otro extremo de la mesa mirando a mi abuelo. Después de un silencio incómodo dijo: «Bueno, papá, díselo». Mi abuelo dejó el papel y me miró. «Yo maté al caminante oscuro». Eso fue todo lo que dijo. Mi madre me dijo que no se lo dijera a nadie más y que el asunto estaba cerrado. Nunca hablamos sobre eso otra vez. Mi abuelo vivió otros 15 años y mi madre se quedó con él hasta el día de su muerte. Cuando crecí me mudé y formé una familia. Regresaba a casa para visitarlos cada verano y nunca escuché otro aullido. John, nota. Le pregunté a John si pensaba que el caminante oscuro era un pie grande o un homínido. Dijo que no estaba seguro. Pensó que parecía más un animal que un humano y que se movía más cerca del suelo, al menos durante el breve tiempo que él observó. John mencionó que había leyendas Sashni sobre criaturas similares, pero nunca encontró una referencia a un espíritu de piedra. Ser yo, alrededor de los 15 o 16, me despierto en medio de la noche, alrededor de las 2 o 4 a.m. No le pienso mucho y comienzo a quedarme dormido de nuevo. De repente escucho silencio, que algo se mueve furiosamente. Miro a mi izquierda y veo que mi saco de boxeo se balancea y casi golpea mi techo. Enciendo mis luces LED para ver qué está pasando. No hay suficiente luz. Enciendo mi otra luz que uso para leer, etc. Veo que es solo mi saco de boxeo y que no hay nadie en mi habitación. Me quedo quieto por el miedo. Unos 10 minutos después, la cortina se vuelve loca debido al viento que entra por mi ventana. Digo que se joda y me levanto. Voy a la bolsa y veo una forma parecida a una muella de una mano que parece presionarlo. No sé por qué, pero abro la puerta y cierro la ventana sin tocar la bolsa y finalmente detengo la bolsa también. Me voy a dormir de nuevo. Un par de meses o semanas después, terminé de jugar mierda en mi computadora portátil, ir a la cama. Me despierto por el sonido de los ventiladores de mi computadora portátil. La computadora portátil está encendida y mi saco de boxeo se balancea ligeramente. Grabo un video. Básicamente no veo nada al día siguiente porque Snapchat está retrasado en Android, mas está demasiado oscuro. Una vez, un par de semanas después, voy a ir a una fiesta. Estoy básicamente listo, pero estoy relajándome en mi teléfono en medio de la habitación. Desprendí el saco de boxeo porque no lo usé mucho, todavía relajándome cuando de repente algo me empuja. Es irrelevante, pero después de unos segundos las campanas empiezan a sonar. La iglesia hace eso cada hora. Me asusta más, salí corriendo.
Decirle a mis amigos, no recuerdo la conversación, emborracharme. No es la mierda más aterradora, pero imagina todas esas cosas que te pasen a ti. Tengo uno sobre extraterrestres, creo. Si a alguien le interesa, aunque te advierto, ahora que es bastante anticlimático ser yo, viviendo en un pequeño pueblo de Parcedia, y te lo perderás en un país de mierda. Yo trabajo en una tienda de reparación de PCs, pero hacemos cosas más generales relacionadas con la reparación electrónica. En realidad tengo muy poco conocimiento sobre esta mierda, pero casi todos en la ciudad son boomers, y te sorprendería saber cuánta gente viene quejándose de su PC rota y resulta que está jodidamente cubierta de polvo y después de una buena limpieza funciona de maravilla. Si no es eso, puedes estar seguro de que descargaron alguna mierda sospechosa en línea y simplemente ejecutas algún software de antivirus y problema resuelto. De todos modos, estoy en el trabajo como de costumbre cuando entra el jefe de policía local, equivalente al sheriff supongo, y me dice que necesita ayuda con algunas cosas relacionadas con la tecnología, en un caso que tiene. pepesudando.jpg. Como dije, sé muy poco sobre estas cosas, pero una vez que has arreglado una PC, computadora portátil o teléfono de los boomers, con solo una vez piensan que eres un maldito sabio. Le pido permiso al jefe para ir a ayudar. Voy a la estación de policía. Tengo que firmar algunas cosas sobre que soy como un asesor de informática en caso de que pase algo, consulten algo. Comienzan a hacerme preguntas si vi alguna cosa rara en los días recientes. ¿Raro? Eventualmente deslizan un teléfono inteligente. Me dicen que una chica local desapareció y su amiga dice que fue abducida por extraterrestres mientras hacía un videoblog de algún tipo y necesitan que lo encuentre para poder verlo. Estoy jodidamente muerto por dentro mientras me desplazo por el teléfono. Obtuvimos la contraseña de la amiga, de alguna manera ella lo sabía, y me di cuenta de que literalmente estaba aquí solo para buscar un video en su teléfono y hacer clic en reproducir. Había un par de carpetas diferentes con videos y este policía boomer honestamente ni siquiera sabía cómo encontrarlo y pensó que me necesitaba algún genio de informática para hackear el teléfono o algo así. No he escrito previamente esta mierda, así que déjenme saber si quisieran saber más. Así que estoy revisando las diferentes carpetas tratando de encontrar el video más reciente. Todo el tiempo el policía me está contando lo que pasó. Honestamente, creo que debe de haber algún tipo de ley contra eso, como si él no pudiera simplemente contarme sobre eso, este caso y estas personas involucradas. Pero cuando estás en medio de una mierda en ningún lugar, a la gente realmente no le importa demasiado las reglas. Si la familia quiere demandarlo por esa mierda, me imagino que tendrían que llevarlo al tribunal, ciudad más cercana, porque ni siquiera tenemos un tribunal adecuado. De todos modos, estoy medio escuchando mientras cuenta cómo su teléfono en la estación de policía estaba volviéndose loco anoche y cómo la gente llamaba sobre luces en el cielo y gente merodeando por sus jardines. Estoy como, sí, eso es una locura. Estaba bebiendo y viendo anime anoche con mis auriculares puestos, así que no escuché nada de esa mierda. Cada video es solo esta chica, a veces con su amiga hablando sobre alguna banda de K-pop que le gustó, o cocinando, y haciendo recetas y esas cosas. Todos los videos duran entre 3 y 5 minutos. Eventualmente encuentro un video que dura 10 minutos. 10 minutos exactamente. Me imagino que el teléfono se detiene automáticamente en ese momento, punto, y salté al final. Son como 2 minutos y medio de nada, los teléfonos simplemente apuntando al ventilador de techo y luego se corta. Bingo. Regresar la marca de tiempo 3 minutos. La chica estaba acostada en su cama hablando con su amiga. Es una pantalla dividida y su amiga está relajándose en su cama, supongo. Están hablando de alguna mierda súper forzada e incómoda
Creo que estaban subiendo esto a YouTube o a TikTok o algo así con la esperanza de volverse famosas. La chica desaparecida finalmente deja de reír y tiene una mirada aterrorizada en sus ojos. Digo sus ojos porque su rostro apenas se movía. Parecía como si hubiera tenido un derrame cerebral o algo así. Estaba muy quieta, pero sus ojos estaban realmente asustados. Debe haber tenido el teléfono apoyado en algo porque no se movía en absoluto. En este punto, el policía se cayó y se movió a mi lado. Entonces esta chica está tirada allí, como si tuviera una pistola en la cabeza. Imagina su teléfono tirado a su derecha, junto a su cabeza, probablemente apoyado en una mesita de noche, mientras graba, para que podamos ver por encima de ella y de nuestra puerta un poco, pero la mayor parte de la habitación está fuera de pantalla. Su amiga comienza a preguntarle qué pasa. Los ojos de la chica se mueven como locos ahora. Creo que está tratando de decir no puedo moverme, pero era desde un rincón de ella. La boca, realmente murmuró, realmente parecía una víctima de un derrame cerebral. El video continúa durante unos 30 segundos. Su amiga está claramente asustada, pero obviamente no quiere asustarse en caso de que sea una broma. Habría pensado que era una broma, pero noto que una pequeña lágrima corre por su rostro. Esta chica está claramente aterrorizada. Eventualmente, escucho el crujido de las tablas del piso afuera de la habitación de la niña. La luz del pasillo se vuelve un poco más tenue cuando alguien camina frente a ella. Santa mierda.jpg. Estoy a punto de ver un maldito asesino en serie entrar en esta habitación y llevarse a esta chica. Me siento como en CSI Miami. Los ojos de la chica estaban fijos en la puerta. Están abultados hasta el punto que parecen que están a punto de salir. Figura aparece en la puerta, muy alta, muy oscura, bastante ancha. Literalmente necesita girar los hombros para entrar por la puerta. Por alguna razón, el hecho de que se viera bien en el sentido equivocado de la otra habitación, primero me asustaba, como si simplemente le di este elemento muy humano de buscar a alguien en las habitaciones. Honestamente ni siquiera estaba pensando en este punto, solo estaba viendo esta mierda como si estuviera completamente indiferente y esto ni siquiera estaba sucediendo, como cuando estás soñando pero te das cuenta de que es un sueño. Son 3 de estas cosas y entran una tras otra. La mejor manera en que puedo describir estas cosas es que parecen una mezcla entre un búho y esa cosa del viaje de Chihiro, el sin nombre, creo. Imagínate eso, pero con una cabeza de búho en lugar de una máscara, pero también tiene una boquita sin labios en lugar de un pico. Se acercan y me doy cuenta de que esos óvalos negros gigantes no son plumas oscuras como cuando un búho te engaña, haciéndote creer que tiene ojos gigantes. Estas cosas en realidad tienen jodidos ojos enormes. La mayor diferencia entre estos y los alienígenas normales en su tamaño lo eran. Las cabezas y los ojos eran enormes, pero no realmente desproporcionados con respecto a su cuerpo. Parecían relacionados con la selección, pero llevaban ropa como no face, cosas que parecían un chal negro. Hacían difícil saber cómo se veían sus cuerpos porque así era solo una masa negra sólida, pero definitivamente tenía ropa y claramente los cuerpos debajo de ellas eran enormes. Nos quedamos ahí sentados, jodidamente silenciosos, mientras estas cosas caminaban hacia la chica. Su amiga ha estado gritando todo el tiempo. Se paran sobre ella y me doy cuenta de que ella también está gritando, pero está ahogado y sale como la comisura de su boca. Es como si honestamente estuviera viendo a alguien teniendo un episodio de parálisis del sueño. Extienden la mano. Las manos y los brazos son muy estereotípicos de extraterrestres grises, delgados y pálidos, pero cuando se suyaponen en esos cuerpos enormes, casi parecen tentáculos. 2 de ellos literalmente la levantan como si fuera un saco de papas, como si ni siquiera la miraran a los ojos. La llevan hacia la puerta. El que
Está al frente, hace un arco bastante grande para asegurar que no se golpee la cabeza con el Fidel. Extrañamente la cámara no se mueve durante nada de esto, pero después de que los dos se van con la chica, de repente se cae y podemos escuchar batirse el ruido. Supongo que el tercero lo hizo. El policía literalmente susurra: ¿había signos de lucha? Supongo que para mi beneficio, o tal vez la historia simplemente estaba teniendo sentido en su cabeza. Nos sentamos en silencio durante los siguientes 3 minutos mientras el video avanza mientras apunta al ventilador del techo. ¿Recuerdas que dije que era anticlimático? Bueno, ese fue bastante el final. Salí de la comisaría como si fuera un puto fantasma vagando por ahí y nunca me volvieron a llamar. La niña nunca fue encontrada. Y todo el pueblo parece haber dicho, supongo que la secuestraron o algo así. No sé si alguien más vio el video y nunca se lo conté a nadie más que a mi hermana, pero ahora todo el pueblo conoce la historia y me imagino aproximadamente la mitad lo cree. Creo que el video probablemente todavía existe y le pregunté al policía al respecto, pero él simplemente dice que no puede darme evidencia del caso. De repente le importan las reglas. No creo que ningún hombre de negro haya venido y lo haya asustado o cualquier cosa, y me imagino que se lo mostró a algunas personas. Mi único amigo me contó la historia con perfecto detalle, aunque nunca se lo conté. Ese teléfono probablemente esté en un escritorio en este momento, a unos 5 kilómetros de mí, pero no voy a irrumpir en una estación de policía para demostrárselo a nadie. Creo que la historia oficial es que fue secuestrada por 3 tipos enmascarados. De todos modos, a veces todavía pienso en esa chica, sus malditos ojos mirando esas cosas, y él, la forma en que miraron primero a la puerta equivocada, jodidamente horrible. De todos modos, tengo que ir a preparar la cena para mi familia, así que tal vez responda a cualquier pregunta en unas horas. No estoy seguro de qué tipo de cosas te gusta leer, pero esto es un poco extraño e inquietante. Mi casa siempre ha sido espeluznante. Al crecer tuve muchas experiencias inexplicables desde que tenía 4 años. Vivo en la zona rural de Kentucky, uno de esos pueblos que depende únicamente del carbón y que está a 5 años por detrás del resto del mundo. En general, toda la ciudad todavía está cubierta de espesos bosques que parece no haber sido alterados en cientos de años. Mi casa está situada justo en medio de las montañas, rodeada de una gran cantidad de bosques e incluso un par de estanques. Eso te da el escenario de mi casa. Esa noche me desperté a las 3 a.m. con la sensación de que algo me observaba. Me sentí extremadamente incómodo. Me di la vuelta para mirar alrededor de la habitación y mis ojos se fijaron en algo que estaba al lado de mi mamá. Era exactamente alto, pero parecía tener la espalda rota y no podía mantenerse en pie por completo. Estaba encorvado, su piel era extremadamente pálida y podía ver los huesos sobresaliendo debajo de la piel. Tenía largas garras en ambas manos. Su cara estaba hundida y sus ojos eran solo agujeros negros. No tenía ropa, pero tampoco genitales ni pezones. Me quedé horrificado, me di la vuelta y me cubrí de pies a cabeza con la manta. Me negué a moverme y mirar durante el resto de la noche a pesar de que estaba completamente despierto. Finalmente mi mamá se despertó e inmediatamente comenzó a quejarse de que le dolía el costado. Se levantó la camisa y encontramos enormes marcas de garras en su costado. Eran 3 heridas profundas que estaban exactamente inflamadas y aún sangraban. Me sentí horrible al saber que esa cosa le hizo eso mientras yo yacía sin hacer nada. Un par de meses después volví a ver a la criatura, aunque no fue tan horrible como la primera experiencia. Me desperté con la criatura tirada en el suelo de mi lado de la cama. Me estaba mirando dormir. Me tapé nuevamente de inmediato, pero esta vez tuve el coraje de asomarme y lo encontré todavía mirándome. No estoy seguro de cuánto desapareció porque no me atreví a mirar de nuevo. Sentí escalofríos y me
erizaron los pelos. Incluso antes de verlo por primera vez, tenía la sensación de ser completamente malvado. Ahora tengo 18 años y obviamente duermo en mi propia habitación. Sin embargo, todavía vivo en la misma casa. Mi mamá todavía duerme en la habitación donde presencié esta criatura. Casi todas las noches tiene pesadillas en las que algo la observa. Tiene pesadillas sobre algo escondido en los cuadros de sus paredes o algo que sale del techo de la habitación mientras duerme. Hay un rincón específico de la habitación donde casi todos los sueños parecen originarse. Nuestros gatos se niegan a quedarse en esa habitación si la puerta está cerrada. Si alguien tiene alguna información sobre cualquier folclore con el que esto pueda relacionarse, por favor dímelo. Estoy desesperado por obtener información sobre lo que he visto. He tenido muchas otras experiencias en esta casa, pero esas son las principales. Este es extraño. Anon viaja al Amazonas y experimenta una abducción jodidamente extraña. Es una lectura divertida si te gustan los extraterrestres y los monstruos. Ok, una pequeña historia de fondo. Soy un entusiasta de los reptiles y hasta hace poco criaba, vendía y coleccionaba pitones grandes. En 2015 me uní a una expedición de reptiles a través de la selva amazónica dirigida por algunos de los herpetólogos expertos en reptiles más importantes del mundo. Fue un sueño hecho realidad para mí, y en pocas palabras fui y me lo pasé genial. Algunas de las personas que conocí allí siguen siendo mis amigos más cercanos hasta el día de hoy. Me perdí la expedición del año siguiente y me prometí a mí mismo que no me perdería la siguiente. Entonces llega el 2017, veo el anuncio de viaje en Facebook y boom, sale mi tarjeta de crédito y recibo un vuelo. La caminata comenzaría y terminaría en una ciudad de Perú llamada Iquitos, a la que solo se podría llegar en barco o avión. Había 3 albergues en los que nos alojamos en nuestro camino. Una noche placentera en el primer albergue, 2 noches en el segundo y 2 noches en el tercero. Así que el día que llegué a Iquitos, conozco a todos y me registro en mi habitación. Solo estaba destinado a funcionar como un lugar para dormir, ya que el objetivo del viaje era para todo el día disfrutarlo de la naturaleza salvaje del Amazonas. El diseño de las habitaciones y el albergue es extremadamente importante para la historia, así que permítanme explicarlo brevemente. Las habitaciones eran todas iguales, tal vez de 8 pies por 8 pies, y todas estaban dispuestos en fila. Había 3 en total, solo un largo albergue de habitaciones individuales, sin techos, solo un gran dosel que cubría todas las habitaciones. La pared trasera cerca de la cabecera de la cama era en realidad solo media pared con una cortina que cubría el resto del camino. Además, estaban estas escaleras que subían desde la jungla hacia el centro del albergue. De todos modos, la mayoría de las veces exploramos por nuestra cuenta durante el día, y como era nuestro primer día, un grupo de personas se quedaron fuera hasta muy tarde explorando. No regresaron hasta las 5 de la mañana, pero al final de la segunda noche, incluso aquellos de nosotros que no habíamos salido tan tarde el día anterior, estábamos bastante cansados. Creo que lo dejamos alrededor de las 2 de la madrugada. Ahora, aquí es donde la mierda empieza a ponerse rara. No sé si esto primero tiene algo que ver con lo que pasó después, pero mientras me estaba acomodando en la cama, hubo un golpe persistente en la puerta de mi habitación y la persona que estaba afuera me llamaba por mi apodo. Nadie allí me conocía por ese nombre, ni siquiera el chico que dirigía el viaje, que era amigo mío. Como era tarde y realmente no quería levantarme de la cama, fingí que estaba dormido, ignorando los golpes hasta que desaparecieron. Mientras estaba acostado allí, me doy cuenta de que la cortina detrás de mí en la media pared estaba abierta. Me levanto para cerrarla, pero me tomó un momento para abrirla un poco y mirar la jungla afuera. Mientras miro, de repente, tengo una sensación.
No sé si fue intuición o qué, pero fue como algo que me decía: cállate, cierra la cortina y métete en la cama. No sé de dónde vino eso. Un sentimiento vino, pero hice precisamente eso, y en 5 minutos escucho un pitido mecánico cercas. 3 pitidos con eco. Justo después de eso comencé a gruñir. Al principio pensé que era un animal muy grande, pero mientras escuchaba me di cuenta de que podía distinguir al menos 3 gruñéndose unos a otros. Entonces uno de ellos dejó escapar un silbido que parecía un reptil. La jungla está completamente en silencio, excepto por los sonidos de estas criaturas. Estoy pensando que no hay manera de que alguien pueda dormir mientras pasa esto. Realmente no tengo una buena referencia del tiempo, pero después de unos 30 minutos de escuchar estas cosas caminar afuera, escucho sonidos extraños. Algo así como un tipo de sonido de R2D2, como una computadora, pero escucho ese sonido y suena justo sobre mi habitación y veo que proviene de algún tipo de orbe. Se acercaba hasta la primera habitación al final del albergue. Yo estaba en la habitación número 12, en el extremo opuesto. Así que esto pasa por la habitación 1 y veo que iluminó una luz directamente hacia la habitación, como si estuviera señalando la habitación. En ese momento todo el albergue empezó a temblar y escuché algo apresuradamente subiendo las escaleras, las que llevan desde la selva al albergue. Sea lo que sea, suena como si saltara las paredes hacia la habitación 1. Ahora estoy asustado. Empiezo a pensar en mi cabeza, ¿cómo va a resultar todo esto? Me imagino el reportaje del Canal 4 sobre la desaparición de un grupo de expedicionarios en el Amazonas. Realmente no sé cuánto tiempo pasó, quizás 10 minutos. Luego el sonido y el orbe se mueven sobre la habitación 2 y escucho lo mismo que antes. Algo salta a la habitación 2. En este punto empiezo a pensar en mi mamá y en lo que ella pensaría si muero en el Amazonas. Saco mi libreta lo más silenciosamente que puedo y le escribo una carta diciéndole que hay algo fuera de la habitación, pero yo me voy a quedar dentro y que si termino desapareciendo es porque vinieron y me llevaron. Mierda, no me di cuenta de cuánto tiempo pasó, lo siento. De todos modos, esta secuencia ocurre tal vez 4 o 5 veces cuando llegan a la habitación 6. Esta vez la cosa salta dentro de la habitación y no sé qué lo causó, pero esta cosa dio un fuerte chillido. Solo puedo imaginar lo que está pasando y cómo se ve esto. Estoy sentado en mi habitación, en completa oscuridad, en completo silencio, sin defensa, muerto de miedo. Eventualmente llegará a mi habitación. El orbe llega a la habitación justo al lado de la mía y hace brillar su luz. Escucho que la cosa salta la pared hacia la habitación y después de un minuto escucho a mi vecina en un sueño dejar escapar un rápido sonido de ¡Ugh! Luego, casi como si la hubiera sentido cómoda o algo así, suspira. ¡Ah! Y eso es todo lo que escuché. Sé que soy el siguiente y me siento completamente impotente cuando lo que sea, de la misma manera que antes, había sentido esa sensación de cállate y métete en la cama. Ahora podía sentir que sería una mala idea girar y hacer saber mi falta de cooperación. Así que me quedé en silencio. IQ de 5. El orbe pasó sobre mi habitación, pero no hizo señal. Debió haber visto que no estaba dormido y pasó a mi lado hasta la última habitación. Entonces de repente, el chico que prepara nuestro desayuno y todo lo demás para el albergue, enciende los generadores para poder preparar el desayuno. Justo cuando hace esto, escucho el mismo pitido que escuché al comienzo de la experiencia y todos los seres se han ido. Luego, todos empiezan a despertarse exactamente a la misma hora.
Ahora me pregunto cuando salgo, ¿alguna de las personas del grupo van a estar desaparecidos, muertos, zombificados? Así que salgo y entro en la sala de desayuno y casi todos ya están allí y están actuando con normalidad. Nadie más se dio cuenta de que algo había sucedido. Les pregunté a todos y todos dijeron que durmieron toda la noche. De hecho, entre todos los presentes, ni uno solo se levantó a beber agua, ninguna persona se levantó para ir al baño, ninguna persona roncó. La noche siguiente escuché gente haciendo todas esas cosas. Lo único que puedo pensar es que les pusieron algún tipo de trance para mantenerlos dormidos y de alguna manera yo no estaba allí. No se ven afectados, solo una mujer dijo que se despertó en medio de la noche y se sintió muy aturdida. Me dijo que miró el reloj y eran las 3 de la madrugada, pero que parecía plena luz del día a través de la cortina. Solo ella estuvo de acuerdo en que algo extraño sucedió. Charles Morgan, de 39 años, llevaba una vida normal y algunos incluso dirían aburrida. Trabajaba como presidente de su propia agencia de depósitos de garantía de Webster Stever Wither Scott en Tucson, Arizona. Vivió una vida aparentemente feliz con su esposa y sus 4 hijas. Luego, el 22 de marzo de 1977, llevó a 2 de sus hijas a la escuela y desapareció de la faz de la tierra, y así comenzaría el misterio de una muerte sin resolver, rodeada de un sinfín de pistas extrañas. Foto relacionada: Charles Morgan. Cuando Charles no regresó por la noche, su esposa Ruth se preocupó mucho y denunció su desaparición. Durante los siguientes 3 días no hubo señales de Charles, y entonces sucedió algo muy extraño. A las 2 de la madrugada, 3 días después de la desaparición de su marido, Ruth se despertó con un golpe en la puerta trasera. Cuando fue a ver quién era, se sorprendió al ver a Charles parado allí, aparentemente aturdido. Le faltaba un zapato y tenía unas esposas de plástico alrededor de su tobillo y otra alrededor de su mano. Cuando ella intentó hablar con él, presa del pánico, hizo un gesto hacia su garganta, así que sentó a su marido con un bolígrafo y una libreta, y la historia se volvió aún más extraña. Charles garabateó en el papel que había sido secuestrado y torturado, y que le habían rociado la garganta con una misteriosa droga alucinógena que afectaría el sistema nervioso. Si intentaba hablar, correría el riesgo de tragárselo y volverse irremediablemente loco o morir. La única manera de evitar que esto sucediera era no hablar. Su desesperada esposa le rogó que fuera a un hospital, pero él se negó rotundamente, diciendo que ellos lo matarían a él y a toda la familia si lo hacía. Le dijo a Ruth mover su auto hacia atrás para que estos misteriosos y siniestros asaltantes no supieran que había regresado a casa. Ruth hizo lo que le dijeron y durante los días siguientes cuidó de Charles y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Durante este tiempo, lo único que dijo fue que había trabajado para ellos alrededor de 3 años y que ellos le habían quitado su identificación de Hacienda. Dio a entender que estaba trabajando para el gobierno federal como agente de lucha contra el crimen organizado, aunque los detalles eran turbios. Cuando Ruth le pidió más información, él le dijo que cuanto menos supiera mejor, y eso fue todo. Charles recuperó lentamente la capacidad de hablar, pero se negó a hablar con su familia sobre lo sucedido. Al mismo tiempo se volvió muy paranoico y constantemente miraba afuera y se dejaba crecer la barba para cambiar su apariencia. Usó un chaleco antibalas en todo momento. Después de un tiempo, le confió a su esposa que estaba trabajando como agente para la Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y que se trataba de un fraude inmobiliario y lavado de dinero llevado a cabo por la mafia, algo de lo que tenía profundo conocimiento trabajando en un depósito de garantía, y en este caso estaba testificando contra 2 grandes grupos mafiosos, la siniestra familia Neff Warren y la familia John Bonanno. Él le dijo que
Si le sucedía algo, dejaría una carta explicando todo. Poco después de esto, Charles Morgan volvió a desaparecer, después de dejar a su hija en la escuela, y esta vez, él no volvería. Rugg y la policía buscaron la carta que él había prometido, pero nunca apareció. Y mientras la investigación parecía enfriarse, Rugg recibió una misteriosa llamada telefónica de una mujer no identificada que se hacía llamar Ojos Verdes y simplemente dijo: Krug está bien, Eclesiastes 12, 1 al 8, antes de colgar. 2 días después, el 18 de junio de 1977, Krug sería encontrado nuevamente, pero esta vez era un cadáver, asesinado a tiros en un remoto camino de tierra a unas 40 millas de su casa. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron que había muerto a causa de un disparo en la nuca. Llevaba puesto un chaleco antibalas y en su coche también iba armado con una pistola y un cuchillo de caza, así como varias otras armas de fuego con abundante munición. Teniendo en cuenta de que el arma que portaba había sido disparada, parecía como si hubiera sido un suicidio, pero había anomalías. Primero, se encontraron marcas de pólvora del disparo de su mano izquierda, incluso aunque había sido diestro. Luego, el arma misma había sido limpiada de huellas dactilares. De hecho, todo el coche había sido limpiado por completo, a pesar de que Morgan no llevaba guantes. ¿Cómo podría limpiar el arma y la escena después de dispararse en la cabeza? Y de todos modos, ¿por qué se dispara en la nuca? También se encontró en el asiento trasero uno de los dientes de Morgan, envueltos en un pañuelo blanco, así como un par de gafas de sol que no le pertenecían en el asiento del pasajero delantero. Otras pistas extrañas fueron un mapa que había dibujado a mano, que conducía al lugar donde había muerto, y un billete de $2 sujeto al interior de su ropa interior. En este billete se encontraron A. algunas referencias a la masonería, B. 7 nombres españoles: Acevedo, Bejarano, Cayero, Duarte, Encinas, Fuentes y Gradillas, y C. las palabras Eclesiastes 12, 1 a 8a. En el billete también tenía escrito en el reverso los nombres de los firmantes de la Declaración de Independencia numerados del 1 al 7 y un mapa que conducía a la ciudad de Robles, Houston y Sala City. ¿Qué significó todo esto? Nadie sabía. Increíblemente, a pesar de todo esto, la policía estaba ansiosa por aceptar la explicación del suicidio y barrer por completo. Foto relacionada: el billete encontrado en el cuerpo de Charles Morgan. Ante todo esto, las autoridades consideraron que muerte por suicidio había sido lo que pasó, afirmando que no había pruebas contundentes de que la historia de la misteriosa mujer fuera cierta ni evidencia de juego sucio. El caso fue retomado por el periodista investigador Don Devere Reus, quien dice que descubrió evidencia de que Morgan efectivamente había testificado en una investigación estatal secreta contra la mafia, pero cuando se comunicó con el FBI para obtener más información, le afirmaron que ni siquiera lo había hecho. Saber quién era Morgan, entonces, Ruth, habría sido su próxima experiencia extraña. 2 hombres que decían ser agentes del FBI llegaron a su casa y la destrozaron buscando algo que no parecía haber podido encontrar. No mucho después de que se encontró el cuerpo, la mujer que se hacía llamar Ojos Verdes hizo otra llamada, esta vez directamente a la policía. Afirmó que poco antes de su muerte se había reunido con Charles en un motel local. Él le había mostrado un maletín lleno de dinero y afirmó que era para comprar un golpe que le había dado la mafia, según ella. Charles había ido a ese desierto con el dinero para encontrarse con el sicario y comprarlo, pero en lugar de eso, el sicario lo había matado y se había llevado el dinero. Deverius diría esto: hice una solicitud según la ley de libertad de información al FBI y afirmaron que nunca habían oído hablar del señor Morgan, a pesar de que obviamente habría una investigación y a pesar de que el FBI entrevistó al abogado del señor Morgan.
estuvieron sobre todo esto como una manta sobre un tiempo, pero ahora nunca ha oído hablar de este tipo. Él nunca existió, ni tarjeta, ni archivo, ni nada. La investigación de Devereaux también lo llevaría a un hombre llamado Danny Casolaro, que acordó compartir información secreta sobre lo que Morgan había estado haciendo, pero antes de que se produjera esta reunión, Casolaro fue encontrado muerto en una habitación de motel con 12 cortes de muñeca. La policía dijo que fue un suicidio. A alguien tampoco parecía gustarle que el periodista husmeara. Un hombre llamado Doug Houston, que trabajaba justo enfrente de Devereaux, fue encontrado muerto a tiros en su automóvil, que resultó ser de la misma marca y modelo que el de Devereaux, lo que llevó al periodista a sospechar que él mismo había sido el verdadero objetivo. Estos son algunos de los pensamientos de Devereaux sobre el caso. Nunca he visto en todos mis años como periodista un tipo salir al desierto vistiendo un chaleco antibalas y se pegue un tiro en la nuca. Existe una gran posibilidad de que Morgan estuviera, de hecho, haciendo algo con el gobierno. Creo que alguien descubrió su tapadera y lo mataron. Él estaba en los límites de un par de grupos de crimen organizado muy grandes en Arizona en ese momento. Fue muy fácil pasar por alto y sospechó que, a lo largo de los años, el señor Morgan estuvo en este tipo de situación. Era un hombre de negocios heterosexual que probablemente se acercó demasiado a la llama. Creo que el billete de $2 proporcionó la base para algún tipo de código. Sin embargo, lo que parecía faltar era el documento que desbloquearía el billete de $2. Si silenciosamente brindara sistemas de gobierno de Estados Unidos y monitoreaba las actividades de una o varias familias importantes del crimen organizado, entonces no era un villano, era un buen tipo y necesitaba saber eso. ¿Qué pasó con Charles Morgan? ¿Cuál es el significado de todas las pistas que rodean su muerte? ¿Quién era Ojos Verdes y qué papel le tocaba desempeñar? Morgan fue asesinado por fuerzas siniestras y, de ser así, ¿por qué? ¿Por qué el FBI negó tener conocimiento de este caso y había alguien detrás del que estaba investigando todo? ¿Cuál era el significado del billete? De ese billete de $2. Es un caso desconectadamente extraño, impregnado de oscuridad, conspiración y encubrimientos, y es posible que nunca lo sepamos con seguridad. Mientras tanto, está oficialmente catalogado como suicidio. ¿Qué tal, chicos? Espero les haya gustado esta recopilación. La verdad, la gente que fundó el canal desde el principio que usaba Loquendo, ya conocí estas historias, nada más que yo tampoco quería que se perdieran. Así que junté todas las historias y las puse en este especial para recordar los viejos tiempos, cuando usaba Loquendo XD. Pero bueno, chicos, ya saben, la verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Estoy grabando este video en diciembre, así que ojalá no dure mucho tiempo guardado en el almacén, si no eso ya será problema del desterrado del futuro. Y como siempre, chicos, soy el desterrado errante y los estaré esperando aquí. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden, tengan cuidado allá afuera.